¿Quién dará el primer paso en el conflicto magisterial una vez que el diálogo está totalmente empantanado? El ultimátum del gobierno hacia la dirección de la organización sindical fue respondido con nuevos plantones, sobre todo en Oaxaca. En este contexto, ¿cuál y quién va a dar el próximo paso en este conflicto? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestra mesa a abordar uno de los temas que en este momento concentran la atención prácticamente de todo el país. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos pues rápido a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro debate. La CENTE respondió al ultimátum del gobierno con la ratificación de la estrategia de paros de labores en estados como Oaxaca y Chiapas y el corte de carreteras en esas entidades como principal arma de presión contra la reforma educativa. El diálogo también está suspendido hasta que se levanten los bloqueos que el magisterio disidente intensificó tras los hechos violentos en Nochistlán, en donde murieron 8 personas y casi un centenar resultaron heridos en una confrontación con la Policía Federal y Estatal. El conflicto parece vivir una cuenta atrás por la negativa del sindicato a levantar los bloqueos, pese a las amenazas de uso de la fuerza del gobierno, aunque el espectro de la violencia ha servido hasta ahora como un elemento de contención. El tiempo se ha agotado, dejó claro la Secretaría de Gobernación, pero nadie da el siguiente paso, aunque la atención se redujo con una reunión de las autoridades con las víctimas de Nochistlán para atender reclamos y reparar el daño, así como el abastecimiento de víveres a los habitantes de Oaxaca. ¿Cómo reanudar el diálogo? ¿Qué acciones podrían distender el conflicto? ¿Qué impacto tienen las amenazas del uso de la fuerza? La CENTE pidió al gobierno reanudar la mesa de negociación con carácter resolutivo en la Secretaría de Gobernación y entre su pliego petitorio figura la abrogación de la reforma educativa, una ruta para la transformación de la educación en el país, así como medidas de distensión y revisión de las consecuencias que trajo consigo la imposición de la reforma laboral administrativa. La Secretaría de Gobernación señaló que han estado en la mesa durante horas escuchando con atención los planteamientos de la CENTE, pero siempre dejando claro que una negación no puede ser todo o nada. Solo ha habido una condición, que se deje de afectar a los ciudadanos, y sin embargo se ha puesto a los ciudadanos en medio de este conflicto y miles de familias están en una situación crítica. Si el gobierno vuelve aquí, vamos a accionar, vamos a responder a la represión del Estado, dijo el presidente municipal de Santa María Pasco, Jaime López, en una reunión de 40 alcaldes que se declararon favorables a la protesta. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, urgió a recuperar el diálogo. Uno de los conflictos más importantes en la recta final, en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, sin duda, es el conflicto magisterial que se ha avivado, se ha recrudecido sobre las tensiones a partir de los lamentables hechos violentos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca. El diálogo está interrumpido y el ultimátum que dio Gobernación el viernes pasado fue respondido por la CENTE con nuevos bloqueos en el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Vamos a entrarle a escudriñar y a saber quién va y cómo se va a dar el siguiente paso en este conflicto. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Miguel Alonso Raya. Gracias a ti, Pepe. Ex coordinador de los diputados perredistas en el Congreso. Muchas gracias, Pepe. Además, maestro. Sí, además. Además. ¿O antes? No, maestro, primero. Primero maestro. Primero, Miguel, maestro. Un placer tenerte aquí, de verdad. Gracias. Un placer, de verdad. Y por supuesto, muchísimas gracias a Rodolfo Bernal Alvarado, es de la Dirección Política de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Acá, esa es sección 9 de DF, ¿no? Distrito Federal, fundamentalmente profesor de grupo, ¿no? ¿Y profesor de grupo? No, fundamentalmente, no es y. Empezando fundamentalmente profesor de grupo. Bueno, durante 38 años, apenas en este jueves pasado, el 30, cumplimos 38 años de haber egresado de
la Nacional de Maestros. Pues que ya los dos me empezaron corrigiendo, pero me parece, parece pero, pertinente la corrección. No tengo ningún inconveniente en encajarla, ninguno. La dinámica es por ahí. Ninguno. Mi querido Miguel, ¿qué te parece si empezamos? Pues creo que con lo que en este momento es quizá la parte más grave de un conflicto que ya va para 4 años, ¿no? Y es sí. cómo distender, cómo introducir mecanismos de distensión una vez que el gobierno advierte el viernes pasado que va a utilizar la fuerza para levantar los bloqueos, hace un ultimátum, se agotó el tiempo, y hoy algunas de las noticias, tú me corregirás, pero la respuesta que ha habido de parte de la CENTE ha sido mantener, y no solo mantener, sino en algunos casos incrementar plantones y bloqueos, cortes carreteros, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas. Pues el problema, Pepe, gracias primero por la invitación, pero el problema que, como yo lo veo, es cómo hacemos para que haya un diálogo real, un diálogo franco, abierto, porque no es casual que estas entidades, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, sean donde más conflictos, no son los únicos, pero sean donde más conflictos hay, o donde más se resiente el conflicto, y donde más se da la manifestación, la inconformidad, sin negar, insisto, las otras entidades, o en general las inconformidades que tiene el magisterio sobre el tipo de reforma que se ha dado a llamar reforma educativa, y que tienen también sus relatos en el asunto. Lo cierto es que yo creo que hay una salida sobre la base de reconocer las características. A estos estados además los afectaron con mayor dureza, con mayor crudeza, a partir sobre todo desde siempre, pero a partir del 2007, cuando se modifica la ley de coordinación fiscal, y entonces se aplica lo que llamamos la fórmula Nuevo León. Y la fórmula Nuevo León te privilegia te premia a los estados que mayor capacidad de inversión tienen. Para yo poner un ejemplo, te podría decir el secretario de Educación: oye, al gobernador de Guerrero, tengo aquí un bachillerato que tú puedes construir en tu estado, nada más que tienes que ponerle la mitad en el paripaso, y si no, dicen de allá para acá, oye, pero no tengo. Bueno, entonces se va a Sinaloa, o se va a Chihuahua, de cualquier otro estado. Canaliza. Y entonces, pues te va aumentando el rezago. Yo, para ilustrar eso, las consecuencias de la aplicación de esa fórmula, que me tocó en el 2014, siendo diputado finales, de sentarme a revisar con la autoridad y con los gobernadores el asunto de, cuando menos, de Guerrero y de Oaxaca. Bueno, Oaxaca requería en octubre de ese año 7,500 millones de pesos para poder terminar el ciclo. No para otra cosa más que para cumplir con los trabajadores de la educación lo que está pactado. No para remodelar. Gasto comprometido. Gasto ya comprometido. Gasto corriente comprometido. Y Guerrero requería 4,500 millones de pesos en estos. Entonces, bueno, esto ilustra, bueno, pues el tipo de la desigualdad, la inequidad en la distribución de los recursos que se dio, y cómo se acentúa a partir del 2007 hasta llevarlos prácticamente a una situación de insolvencia, de no poder cubrir los gastos. Me parece muy interesante el arranque, y yo voy contigo, Rodolfo. Yo creo que tú no te opondrías, ni nadie del CENTE, a suscribir lo que dice Miguel sobre queremos un diálogo abierto y franco. Pero ¿cómo tener un diálogo abierto y franco al mismo tiempo que tienes digamos, irreductibles, como por ejemplo la abrogación de la reforma educativa, o irreductibles como el levantamiento de los bloqueos o los paros en tanto no se dé ese diálogo? Y al mismo tiempo, aquí Miguel pone sobre la mesa un tema que no necesariamente, o tú me corregirás, pasa por la reforma educativa, o podría resolverse al margen de ella, y es el tema de la fórmula financiera, de la ley de coordinación, claro, del económico, en efecto. Algunas de las cosas que revisar, platicar, transitar, pero yo me iría por ejemplo, la ley de coordinación.
unas cosas antes, ¿no? Tantito. Bien, perdón. Ocurre que una de las consecuencias de las declaraciones del secretario de Gobernación el fin de semana anterior hace que la gente reaccione, y la gente a nivel local reaccione todavía más, y nosotros hoy tendríamos que anunciar que a partir de mañana la sección 9, que son los niveles educativos de preescolar, niveles especiales, educación inicial y primarias, estallan en un paro indefinido en el marco de la huelga nacional de la CENTE. Mañana. Mañana, a partir de mañana. A partir de mañana, en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Y también en los otros estados. Bueno, esos ya están, ¿no? Sí, claro. Nosotros, Oaxaca y Chiapas. Desde luego. Nosotros aquí en el Distrito Federal estábamos en una dinámica un poquito de discusión que se había alargado. Perdón, pero la ignorancia, pero no son vacaciones ya. La semana que entra, ¿no? Hoy estamos a... Terminan el 6. No, se termina el 15. Ya. El 15. Entonces nosotros, este paro que le denominamos indefinido, ¿no? Debería tener esas características. Indefinido no, y dice que es el 5 de julio cuando empieza, y no sabemos cuándo termine. Nosotros quisiéramos que terminara, si hay solución, el 6, ¿no? En ese sentido, no se trata de o sea, es más bien escala el conflicto. Desde luego. O sea, no solo esto se traduce a bloqueos de carreteras, a manifestaciones en general, ¿no? Sino que aquí en la Ciudad de México somos un promedio de 35,000 profesores de la sección 9, de los niveles que ya dije, y que hemos decidido que tenemos que involucrarnos de una manera mucho más directa en este conflicto. De lo que ha dicho el diputado, bueno, se puede mencionar mucho, no hay repercusiones, tenemos otros datos de analfabetismo, tenemos datos de lugares sin escuela, de altos porcentajes de escuelas con, por ejemplo, escuelas unitarias, que el profesor sabe. Grupos multigrados, ¿no? En el que un solo profesor profesor atiende los 6 grados, ¿no? Son en comunidades muy alejadas, y esto no ha sido resuelto con los dineros de los que se está platicando. O sea, no solo se trata de dineros, sino se trata, y nosotros lo estamos viendo de esta manera, de, por ejemplo, la estabilidad laboral de los maestros, ¿no? Esta reforma educativa, de la que, por cierto, el diputado se enteró porque, no sé si le tocó, pero su partido fue uno de los que la votaron, ¿no? En el Congreso. Sí, en el Congreso. Sí. Sí, claro. El Partido de la Revolución Democrática fue la primera del Pacto por México. Sí, fue la primera, y a la que actualmente le están dando la gran importancia. Ellos la votaron, y ellos tendrían que haber sabido que de educativa no tiene nada, no se está cambiando planes y programas de estudio, se siguen trabajando con los planes y programas de estudio del 2011, ¿no? Con los errores que incluso Choifet ya reconocía. Sí. Entonces no se está hablando de reducir el analfabetismo, no se está hablando de reducir, de incrementar esa cobertura hacia el proceso educativo, ¿no? Al contrario, se golpea al maestro en el terreno de lo laboral, ¿no? Nosotros iniciamos con un no contrato colectivo de trabajo, con condiciones generales de trabajo, somos del apartado B, tenemos condiciones generales de trabajo que están siendo vulneradas, ¿no? Un servidor hace 38 años entra al servicio con determinadas características, y al paso del tiempo te dicen, ¿sabes qué, profe? Cambia, la jugada cambia, y voy a esto. No sé qué profesión tengas usted, por ejemplo. ¿Qué profesión? Yo estudié comunicación. Comunicación, ¿no? Y oficio es aquí estar danos. Pero si de la noche a la mañana usted, que está tan interesado en el proceso educativo y mejorar la educación en el país, agarra y dice, ¿sabes qué? Pues está la oferta muy buena, voy a hacer examen para ser profesor, docente, como ahora le dicen, que lo somos. El quehacer es docente, aunque a nosotros nos gusta que nos digan profesores o maestros. Va, y como hay mucha capacidad, presenta un examen, gana, y le dicen, pues ¿sabes qué? Te toca el primero C en Iztapalapa. Y tendríamos nosotros que revisar si esa capacidad, esa preparación nos va a dar para de pronto enfrentarnos a un grupo
de niños de 6 años con características determinadas. Lo cierto es que están viviendo un poco ya la implementación de esa reforma como una amenaza a sus puestos laborales derivado de lo que acaba de decir Rodolfo. ¿Tú crees que haya posibilidad? Primero si crees que sí hubo errores en la ley, Miguel, y luego si hay posibilidades de corregirlas en la implementación. A ver, sin tener que abrogarla, ¿no? A ver, lo primero que, están en pláticas. Yo he entrado en contacto con algunos de la comisión mediadora y he platicado con ellos. Como se ve, en todo caso, yo aquí manifestaría la disposición de los diputados nuestros para sentarse con algunos de la comisión mediadora y de la representación de la comisión de la CONADE para hablar en buenos términos y ver qué están pensando y qué realmente se puede hacer en ese sentido. De lo que sería el maestro, yo lo que puedo decir es, todo el tiempo, en el marco de la discusión de la reforma, siempre estuvimos en contacto por necesidad misma de los compañeros, viendo pros, contras del asunto y hasta dónde les tiramos, y todo el tiempo estuvimos también en negociación. Se bajó. O sea, lo que estás diciendo es que, a ver, se bajó la ley del tanto servicio. a la coordinadora como al CENTE estuvieron presentes y participaron en las discusiones. No digo exactamente eso. Lo que digo es nosotros como diputados estuvimos en contacto con los dirigentes, viendo hasta dónde podíamos, no todo lo que, por ejemplo, cuando se pidió que se bajara del orden del día la ley del servicio profesional docente, que es la que más se cuestiona y la que más pega, bueno, se hizo para dar tiempo supuestamente a la negociación. Si esta no fue todo lo que se quería, yo estoy de acuerdo con ellos, no es todo lo que no se logró todo lo que a lo mejor se requería. Indiscutiblemente es una de las que yo pienso que debe modificarse, porque lo que contiene esa ley debía estar, la mayor parte de las cosas punitivas que se critican debían estar en el Reglamento General de Condiciones de Trabajo, o ahí negociarse, no necesariamente que estuvieran así como están, pero ahí negociarse. Nada tienen que ver con la ley, y efectivamente es una cosa que han utilizado y que ha usado la autoridad para estar duro y duro permanentemente. A menos te despido, te sanciono, te corro, te esto y te lo otro. Y bueno, no se trata, el espíritu con el que nosotros aprobamos eso no era ese. Ahora, reformar no es lo mismo que abrogar. El siguiente paso, digamos, en el camino hacia la negociación, se mueve, digamos, entre el irreductible de la abrogación, que no parece abrir la posibilidad de que ahí vaya a fructificar el diálogo, y la reforma o los ajustes o la corrección de algunos elementos, de algunas partes de la reforma. ¿Ustedes estarían dispuestos o crees que podría abrirse la posibilidad de una negociación para hacer ajustes, para poder hacer correcciones? Porque hasta donde también entiendo, ustedes están de acuerdo con la necesidad de una reforma educativa. Eso desde luego, pero que tenga ese carácter, desde luego, técnico-pedagógico, pues que haya, inclusive un poco antes de esto de las leyes secundarias, sí, efectivamente estuvimos platicando, si no con diputados, pues estuvimos platicando con la Secretaría de Gobernación, fundamentalmente, e incluso organizamos junto con ellos, ellos pusieron algunos recursos e hicimos 8 foros de carácter técnico-pedagógico. Pedagogos reconocidos a nivel nacional e internacional estuvieron en el ajo. Entregamos los resultados a la Secretaría de Gobernación, que iba a canalizar a Educación, y pues las mandaron allí al túnel del tiempo, ¿no? Los guardaron, mucho gusto, muchos aplausos, pero muchachos, ¿qué creen? Su esfuerzo no era lo que nosotros buscábamos. O sea, no me tomaron en cuenta. Así es. Y me regreso al otro camino. Toda ley, y el diputado lo sabe, toda ley, desde el momento en que entra en vigor, en ese momento es sujeto de caer. Toda ley, toda norma. Así. Nuestra Constitución tiene un promedio de 630 y tantas reformas, modificaciones, parches. De la del 17, ahora que llegue el otro 17, va a ser irreconocible, claro, totalmente. Pero no la hemos abrogado todavía. No la Constitución. La Constitución sigue. No la Constitución. La Constitución además es intocable y nosotros debemos defenderla. Nosotros defendemos la Constitución igual que defendemos la educación pública, porque aquí no solo se trata de la ley general de educación, nosotros estamos en defensa de la educación pública
integral en ese marco, no solo es... Que la reforma educativa no te está modificando. No necesariamente, nosotros estamos hablando de una defensa de la educación pública humanística, no necesariamente tecnificada, no dije en cuanto a tecnología, ¿no? Sino no eficientista. Estamos hablando de un conflicto humanístico contra eficientismo. Todos sabemos que la educación es la columna vertebral de una sociedad. Y en la medida de que esa columna vertebral es dislocada, esa sociedad queda inmóvil, queda indefensa. Y entonces, si me regreso a la pregunta, no es arenga, me regreso a la pregunta. Entonces, si nosotros vemos que está en peligro la educación pública como un bien social, no vamos a dar un paso atrás en nuestra exigencia de que esta reforma tenga que ser echada abajo. ¿Está en peligro la educación pública con la reforma aprobada en el Pacto por México? En mi opinión no, pero pero a veces las autoridades dan la impresión de que sí, con sus discursos, con su lenguaje, con su comportamiento, con su actitud. Yo creo que no, pero a ver, estamos empezando en todo caso al revés, porque de acuerdo a lo que yo consideré con Rodolfo, ¿en qué debería estarse instrumentando el nuevo modelo educativo? Claro. Que fue a lo que él se refiere de los foros, la contribución, lo que han venido planteando. Los cambios pedagógicos. Los cambios en la pedagogía, los cambios en la metodología, en la bronca de los materiales didácticos y auxiliares, etcétera. O sea, eso, las dinámicas grupales, todo lo que tiene que ver con la formación. Y tienes que definir, pues a ver, como el objetivo de qué perfil de egresión debe tener un muchacho, una niña, un niño de educación básica y los jóvenes de secundario del bachillerato. Claro. Entonces, creo que por ahí debería haber empezado la autoridad, no al revés. O sea, primero. Dos, debería haber, segundo paso, al mismo tiempo que instrumentas un nuevo modelo, pues tendrías que estar instrumentando un nuevo programa de formación de docentes. Claro. Y tendrías que estar instrumentando pues un programa de actualización en función del modelo, de actualización de los maestros. Coincidimos. 4, requerirías en función de ello, a partir de eso, entonces definir la evaluación como un proceso y el examen como uno de los elementos del proceso, y como parte del proceso, no la bronca del examen como primero y última cuestión. Si es así, entonces pues casi te digo que podemos coincidir Rodolfo y yo, aparentemente con visiones distintas, en que ese es el camino correcto de interpretación de la reforma. El camino correcto o la estrategia, por eso es distinto al contenido y además a pensar si es o no excluyente la aplicación de un nuevo modelo educativo, el tema, digamos, de la preparación y capacitación a los docentes y también una reforma laboral que impida, por ejemplo, algunas de las vicios que se han señalado al propio trabajo del sindicato, por ejemplo, el tema de, digamos, la falta de un modelo meritocrático al interior, o la venta o herencia de plazas, etcétera. Estamos hablando del conflicto magisterial, estamos platicando con Miguel Alonso Raya, ex coordinador de los diputados del PRD, y con Rodolfo Bernal Alvarado, dirigente político de la sección 9 de la CENTE acá en el Distrito Federal, y nos quedamos en el tema de la exclusión. Hay temas que tienen que ver con lo laboral, principalmente, como platicábamos en el corte, con lo que sucedió con las, digamos, las desviaciones o lo que llegaron a firmar con el IEPO en Oaxaca. Por ejemplo. Está el tema de la aplicación del modelo ejecutivo y está también, ya van 2 secretarios los que han tratado de implementar la reforma y no la logran sacar. Bueno, no lo consiguen porque no fue una reforma consensuada, ¿no? Es decir, a nadie se le consultó de una manera seria. Pues aquí nosotros de lo que hacemos las observaciones es de que los actores, si no los principales, uno de ellos, recordando, ¿no?, el proceso educativo en el que padres, alumnos y maestros hacemos un triángulo en positivo, y a ninguno se nos consultó, ¿no? Estamos nosotros en presencia de una moderna forma de despotismo ilustrado, ¿no? En el que ahí está lo que tienes que hacer y lo sigues, y si no lo sigues, pues te sanciono. Choifet parece que jugó un determinado papel de ir midiendo, ¿no?, la temperatura del asunto, y el actual personaje que detenta... Aurelio Nuño.
al cual nosotros desconocemos como interlocutor, este personaje del cual no sé ni qué profesión tenga, pero que parece que no tiene nada que ver con la educación. Y que no necesariamente un administrador tendrá que ser el que aplique, ¿verdad? Pero de alguna manera sí relacionado con la educación. Los profesores hemos demostrado que en las instancias que nos toca administrar, y el profesor Raya sabe, por ejemplo, del seguro del maestro, en el que manejamos recursos de los profesores de primaria, y que se ha hecho de una manera nítida, tenemos capacidad. Yo he formado parte de la administración del seguro del maestro, y hemos demostrado que tenemos una amplia capacidad administrativa, y no solo de recursos humanos, sino de también recursos financieros y materiales, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que, mira, todo el mundo está hablando de diálogo, pero lo que vemos en la práctica es la radicalización de la protesta y la radicalización de las acciones incluso frente al magisterio. Digamos que las dos partes se están polarizando. Yo creo que aquí o es una exageración de la opinión pública. ¿Cómo ves tú, Miguel? No, yo creo que a lo mejor algo puede haber de eso, y también una parte de exageración del asunto. Ajá. La cuestión es lo que yo digo. Lo primero que tendría que reconocerse por parte del gobierno es el problema de un rezago ancestral que traemos en estos estados, que no es de ahora, que es desde mucho tiempo, y que se agudizó su inequidad, te digo, a partir de 2007, con la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal. Primero, lo primero que tiene que reconocer, en mi opinión, el gobierno es eso. Segundo, pues establecer, por tanto, reconocer que este país es un mosaico y que hay estados diferentes, y que tienen razón los compañeros cuando plantean que la evaluación, primero como parte del proceso, y el examen como uno de los elementos del proceso, pues tiene que ser contextualizado y tiene que ser diagnóstico para localizar que fallas y todo ese rollo, y que con el examen pues no vas a correr a nadie. Ahora, lo vas a utilizar para poder, porque sobre esa base, o sea, si queremos distender, o sea, si saliera en este momento, con toda claridad, usando su autonomía, a decir, esto es lo que yo entiendo, porque aquí está en la ley, por proceso de evaluación, y esto es lo que debe entender la autoridad para no equivocarnos. Eso ayudaría a distender el conflicto. Pero el INE está más bien desaparecida. Porque le quitaron, justamente le ha quitado a Aurelio, el sargento Nuño, le quitó la autoridad al INE. De origen no la tuvo. Hay que recordar cuando el mismo Choifet dice, le paramos a lo de la evaluación, vamos a ver tantito. El INE brinca y dice, a ver, perdón, nosotros somos autónomos, y detonan. Nada más una cosa antes de que se me vaya. A ver, hay una cosa que me parece de vital importancia en este afán de distender. Tomar en cuenta las partes, digamos, el contexto y la diversidad y las características de cada lugar, ¿pasaría necesariamente por la autoevaluación? Un diagnóstico se tiene que hacer. De acuerdo, pero ustedes podrían ceder en la autoevaluación o no. Nosotros tenemos una disposición a la evaluación, pero no de ahora. Pero a la auto. No, es que tiene que haber algo formal. No. A ver, estamos hablando de instituciones formales, y lo que tenga que ver aquí tendría que ser en ese mismo terreno, formal. Y nosotros nunca hemos dicho que no queremos ser evaluados. Así. Lo que estamos diciendo es que no queremos ser evaluados así y con ese resultado en el cual se está corriendo el riesgo permanente de ser corrido. Toda la vida el maestro ha sido evaluado, ¿no? Y no necesariamente numérico. En las escuelas las señoras acuden y a ver el maestro Juanito, ¿qué grado va a tener? Porque todo el mundo quiere con Juanito y todo el mundo quiere con Mariquita. Hay una evaluación que a nosotros nos interesa mucho. De las formales, evaluaciones siempre ha habido. Al profesor le consta que siempre ha habido la famosa ficha escalafonaria para carrera magisterial, la ficha escalafonaria. A mí se me está yendo el tiempo, y cerraría con mi última pregunta, y es un comentario de 2 palabras. ¿Quién crees que dé el siguiente paso hacia el diálogo? Nosotros tenemos el permanente principio de apertura hacia el diálogo. Nosotros estamos esperando, estamos no sentados, no nos vamos a sentar. Pero sin moverse. No, pues no estamos moviendo allá afuera. Sin moverte tú. Yo creo que debe ser de las dos partes, en el marco de aprovechando la mediación de la comisión esta que integraron, de plantear
hacer un planteamiento claro de respeto a los acuerdos para buscar salida. Ya me tengo que ir. Miguel Alonso Raya, muchas gracias. Rodolfo Garnal, sección 9 del CENTE. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Perdón que vaya tan... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.